Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 7. 1. El desarrollo de un niño. 2. El análisis temprano. La resistencia del niño al esclarecimiento sexual. 1. Esta posibilidad y necesidad de analizar niños es una deducción irrefutable de los resultados del análisis de adultos neuróticos, que siempre retrotraen a la niñez las causas de la enfermedad. En su análisis de Juanito, Freud ha mostrado, como siempre, el camino, un camino que ha sido seguido y explorado por la doctora Hugh Helmut, especialmente y también por otros. El interesante e instructivo artículo de la doctora Hugh Helmut, leído ante el último congreso, proporcionó mucha información sobre cómo ella variaba la técnica de análisis para los niños y cómo la adaptaba a las necesidades de la mentalidad infantil. Se ocupó del análisis de niños que muestran desarrollos mórbidos o desagradables de carácter y señaló que ella consideraba que el análisis se adaptaba solamente a niños mayores de 6 años. Sin embargo, yo plantearé ahora la cuestión de que aprendemos del análisis de adultos y niños que podamos aplicar al considerar la mente de los niños menores de 6 años, ya que es bien sabido que los análisis de neurosis revelan traumas y fuentes de perjuicio en acontecimientos, impresiones o desarrollos que ocurrieron en edad muy temprana, es decir, antes del 6º año de vida. ¿Qué proporciona esta información para la profilaxis? ¿Qué podemos hacer justamente en una edad que el análisis nos ha enseñado que es tan importante, no solo para enfermedades subsiguientes, sino también para la formación permanente del carácter y del desarrollo intelectual? El primer y más natural resultado de nuestros conocimientos sería ante todo la evitación de los factores que el psicoanálisis ha enseñado a considerar como graves perjuicios para la mente del niño. Plantearemos entonces como una necesidad incondicional que el niño, desde el nacimiento, no comparta el dormitorio de sus padres, y evitaremos exigencias éticas y compulsivas para la criaturita en desarrollo más de lo que se nos evitó a nosotros. Le permitiremos mayor periodo de conducta no inhibida y natural, interfiriendo menos de lo que suele hacerse y dejándole tomar conciencia de sus impulsos instintivos y de su placer en ellos, sin echar mano inmediatamente a sus tendencias culturales para trabar su ingenuidad. Nuestro objetivo será un desarrollo más lento que permita que sus instintos se vuelvan en parte conscientes y junto con esto sea posible sublimarlos. Al mismo tiempo, no rehusaremos la expresión de su incipiente curiosidad sexual y la satisfaremos paso a paso, incluso, en mi opinión, sin ocultarle nada. Sabremos cómo darle bastante afecto y, sin embargo, evitar un exceso dañino. Ante todo, rechazaremos el castigo corporal y las amenazas y nos aseguraremos la obediencia necesaria para la crianza, retrayendo ocasionalmente el afecto. Podrían enunciarse otras indicaciones, más detalladas, que se deducen más o menos naturalmente de nuestros conocimientos y que no es necesario explicitar aquí. Tampoco entra dentro de los límites de este artículo considerar más estrechamente cómo pueden cumplirse estas indicaciones en la crianza sin dañar el desarrollo del niño como criatura civilizada, ni cargarlo con especiales dificultades en su relación con un ambiente de diferente mentalidad. Ahora señalaré solo que estas indicaciones educativas pueden ponerse en práctica repetidamente. He tenido oportunidad de convencerme de esto y que de ellas resultan evidentes efectos positivos y un desarrollo mucho más libre en múltiples aspectos. Mucho se conseguiría si fuera posible hacer de ellas principios generales para la crianza. Sin embargo, debo hacer de inmediato una reserva. Me temo que incluso allí donde el insight y la buena voluntad gustosamente cumplirían esas indicaciones, la posibilidad interna de hacerlo podría no estar siempre presente en una persona no analizada. Pero entre tanto, y en pro de la simplicidad,
Consideraré solo el caso más favorable en el que tanto el deseo consciente como inconsciente se han hecho eco de ciertos criterios educativos y se los lleva a cabo con buenos resultados. Volvemos ahora a nuestra pregunta original. En esas circunstancias, ¿pueden esas medidas profilácticas impedir la aparición de neurosis y de desarrollos perjudiciales del carácter? Mis observaciones me han convencido de que incluso con esto, a menudo, solo conseguimos una parte de lo que nos proponíamos, aunque en realidad frecuentemente hicimos uso solo de una parte de las exigencias que nuestros conocimientos ponen a nuestra disposición. Pues aprendemos del análisis de neuróticos que solo una parte de los perjuicios causados por la represión puede atribuirse a un ambiente nocivo u otras condiciones externas perjudiciales. Otra parte muy importante se debe a una actitud por parte del niño, presente desde los más tiernos años. El niño desarrolla frecuentemente, sobre la base de la represión de una fuerte curiosidad sexual, un rechazo indomable a todo lo sexual que solo un análisis minucioso puede luego superar. No siempre es posible descubrir, a partir del análisis de adultos, especialmente en una reconstrucción, en qué medida las condiciones adversas y en qué medida la predisposición neurótica son responsables del desarrollo de la neurosis. En este asunto se trata de cantidades variables, indeterminables. Sin embargo, es cierto esto, que en las fuertes disposiciones neuróticas bastan a menudo leves rechazos del ambiente para determinar una marcada resistencia a todo esclarecimiento sexual y una carga excesiva de represión sobre la constitución mental en general. Logramos confirmación de lo que aprendemos en el análisis de neuróticos mediante la observación de niños, que nos permite la oportunidad de reconocer este desarrollo a medida que tiene lugar. Parece, por ejemplo, que a pesar de toda medida educacional que se propone, entre otras cosas, la satisfacción sin reservas de la curiosidad sexual, esta última necesidad con frecuencia no se expresa libremente. Esta actitud negativa puede tomar las más diversas formas, hasta el absoluto rechazo de saber. A veces aparece como un interés desplazado en otra cosa, interés a menudo de carácter compulsivo. A veces esta actitud se instala solo después de un esclarecimiento parcial, y entonces, en vez del vivido interés hasta entonces expresado, el niño manifiesta una intensa resistencia para aceptar mayor esclarecimiento, y simplemente no lo acepta. En el caso que examiné en detalle en la primera parte de este artículo, las beneficiosas medidas educativas a que me referí antes se emplearon con buenos resultados, particularmente para el desarrollo intelectual del niño. El niño recibió esclarecimiento en la medida en que se le informó sobre el desarrollo del feto dentro del cuerpo de la madre y el proceso del nacimiento, con todos los detalles que le interesaban. No preguntó directamente sobre la parte del padre en el nacimiento y en el acto sexual, pero incluso en ese momento creo que esas cuestiones le afectaban inconscientemente. Aparecían algunas preguntas que repetían frecuentemente y que se le contestaban con tantos detalles como fuera posible. He aquí algunos ejemplos. Dime, mamá, ¿de dónde vienen la pancita y la cabecita y el resto? ¿Cómo puede una persona moverse a sí misma? ¿Cómo puede hacer cosas? ¿Cómo puede trabajar? ¿Cómo crece la piel en la gente? ¿Cómo llega a donde está? Estas y otras preguntas se repetían durante el periodo de esclarecimiento y en los 2 o 3 meses que le siguieron, pero se caracterizaron por un marcado progreso en el desarrollo al que ya me he referido. Al principio no atribuí pleno significado a la frecuente recurrencia de esas preguntas, en parte por el hecho de que ante el incremento general del placer del niño en hacer preguntas, su significación se me apareció por el modo en que parecían desarrollarse. Su significación se me apareció por el modo en que parecían desarrollarse su impulso a investigar y su intelecto. Consideré que sería inevitable que reclamara mayor esclarecimiento, y pensé que debía adherirme al principio del esclarecimiento gradual respondiendo a las preguntas conscientemente formuladas. Después de este periodo apareció un cambio, por el que principalmente las preguntas ya mencionadas y otras que se estaban volviendo estereotipadas recurrían de nuevo, en tanto
que las que se debían a un evidente impulso de investigación disminuían y se tornaban de carácter especulativo. Al mismo tiempo, aparecieron preguntas preponderantemente superficiales, no meditadas y aparentemente sin fundamento. Preguntaban una y otra vez cómo se hacían diferentes cosas y con qué se hacían. Por ejemplo, ¿de qué está hecha la puerta? ¿De qué está hecha la cama? ¿Cómo se hace la madera? ¿Cómo se hace el vidrio? ¿Cómo se hace la silla? Algunas de las preguntas banales eran: ¿cómo hace la tierra para quedar debajo de la tierra? ¿De dónde vienen las piedras? ¿De dónde viene el agua? Etcétera. No había dudas de que en general había captado completamente la respuesta a estas preguntas y de que su recurrencia no tenía una base intelectual. También mostraba en su conducta distraída y ausente, al plantear las preguntas, que en realidad no le importaban las contestaciones a pesar de que había preguntado con vehemencia. Sin embargo, también había aumentado el número de preguntas. Era el conocido retrato del niño que atormenta a su ambiente con sus preguntas aparentemente sin sentido y para quien las contestaciones no son de ninguna ayuda. Después de este reciente periodo, cuya duración no llegó a 2 meses, de creciente rumiación y preguntas superficiales, hubo un cambio. El niño se volvió taciturno y mostró marcado desagrado por jugar. Nunca había jugado mucho ni imaginativamente, pero siempre le gustaban los juegos de movimiento con otros chicos. A menudo también jugaba al cochero o chofer durante largas horas, con una caja, banco o sillas, que representaban los diversos vehículos. Pero cesaron los juegos y ocupaciones de este tipo, y también el deseo de la compañía de otros niños. Cuando se ponía en contacto con ellos, no sabía qué hacer. Finalmente incluso mostraba signos de aburrirse en compañía de su madre, lo que nunca había sucedido antes. También expresaba desagrado cuando ella le contaba cuentos, pero no habían cambiado ni su ternura hacia ella ni su anhelo de afecto. La actitud abstraída que a menudo había mostrado cuando hacía preguntas se volvió ahora muy frecuente. Aunque este cambio no podía menos que llamar la atención de un ojo atento, aún entonces su estado no podía considerarse como enfermo. Su sueño y estado general de salud eran normales. Aunque tranquilo y más revoltoso, como resultado de su falta de ocupaciones, seguía siendo amistoso. Podía tratárselo como de costumbre y estaba alegre. Sin duda que también los últimos meses su inclinación por la comida dejaba mucho que desear. Empezó a ser caprichoso y mostraba marcado disgusto por ciertos platos. Pero por otra parte comía lo que le gustaba con buen apetito. Se aferraba más apasionadamente a la madre, aunque, como ya se digo, se aburría de su compañía. Era uno de esos cambios que por lo general no son advertidos especialmente por los que se encargan del niño, o si son advertidos, no se los considera de importancia. En general, los adultos están tan acostumbrados a notar cambios transitorios o permanentes en los niños sin poder encontrar motivos para ello, que suelen considerar esas variaciones del desarrollo como enteramente normales. En cierta medida, están en lo cierto, ya que difícilmente haya niños que no muestren ciertos rasgos neuróticos, y es solo el desarrollo subsiguiente de estos rasgos y su cantidad lo que constituye la enfermedad. Me llamó especialmente la atención su falta de inclinación a que le contaran cuentos, tan opuesta a su anterior deleite en ellos. Cuando comparé el incrementado placer por hacer preguntas, que siguió al esclarecimiento parcial y luego se volvió en parte rumiación y en parte interés superficial, con el subsiguiente desagrado por las preguntas y falta de inclinación incluso por escuchar cuentos, y cuando además de esto recordé algunas de las preguntas que se habían vuelto estereotipadas, me convencí de que el poderoso impulso de investigación del niño había entrado en conflicto con su igualmente poderosa tendencia a la represión, y que esta última, al rechazar las explicaciones deseadas por el inconsciente, había obtenido entero predominio. Luego de que hubo planteado muchas y distintas preguntas como sustitutos de las que había reprimido, había llegado en el curso posterior del desarrollo al punto en que evitaba del todo preguntar y también escuchar, ya que esto último podría, sin haberlo él pedido,
procurarle lo que rehusaba conseguir. Quisiera volver aquí a ciertas observaciones sobre los caminos de la represión que hice en la primera parte de este artículo. Hablé allí de los conocidos efectos perjudiciales de la represión sobre el intelecto, debidos a que la fuerza instintiva reprimida queda ligada y no es disponible para la sublimación, y que junto con los complejos también estaban sumergidas en el inconsciente las asociaciones del pensamiento. En conexión con esto, supuse que la represión podría afectar al intelecto en toda dirección en desarrollo, es decir, tanto en las dimensiones de amplitud como de profundidad. Quizás los dos periodos del caso que observé podrían en cierto modo ilustrar esta suposición previa. Si el camino del desarrollo hubiera quedado fijado en el estadio en que el niño, como resultado de la represión de su curiosidad sexual, empezó a preguntar mucho y superficialmente, el daño intelectual podría haber ocurrido en la dimensión de profundidad. El estadio vinculado a este, de no preguntar y no querer escuchar, podría haber conducido a la evitación de la superficie y amplitud de intereses y a la exclusiva dirección en profundidad. Luego de esta digresión vuelvo a mi tema original. Mi creciente convicción de que la curiosidad sexual reprimida es una de las principales causas de cambios mentales en los niños queda confirmada por una sugerencia que recibí poco tiempo antes. En la discusión que siguió a mi conferencia en la Sociedad Psicoanalítica Húngara, el doctor Anton Freund había argumentado que mis observaciones y clasificaciones eran ciertamente analíticas, pero no así mi interpretación, ya que solo había considerado las preguntas conscientes y no las inconscientes. En ese momento repliqué que creía que bastaba considerar las preguntas conscientes en tanto que no hubiera razones convincentes para lo contrario. Sin embargo, después vi que su opinión era la correcta, que considerar solo las preguntas conscientes había resultado insuficiente.